Ok, vamos a sumergirnos en una paradoja médica que es, sinceramente, muy desconcertante. Hablemos de un diagnóstico que siempre, pero siempre asociamos con la vejez, pero que está apareciendo cada vez más en gente joven, gente que está en la plenitud de su vida. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, vean esta cifra. Más 124%. Ojo, esto no es solo un dato frío, es la proyección de aumento en casos de cáncer de recto en jóvenes para el 2030. Es, sin duda, una señal de alerta que está obligando a la ciencia a replantearse todo. Claramente, esa idea de que el cáncer colorectal es una enfermedad de abuelos ya no aplica. Es una percepción que de hecho se ha vuelto peligrosa. Vamos a analizar por qué cada vez más personas jóvenes, incluso atletas de alto rendimiento, están recibiendo este diagnóstico. Bueno, empecemos por ver los datos, porque es aquí donde nos encontramos con esta nueva y, la verdad, alarmante realidad. Miren este gráfico. Es fascinante porque nos cuenta dos historias opuestas. Por un lado, tenemos una historia de éxito. Las campañas de detección han logrado bajar o estancar los casos en mayores de 50 años. Genial. Pero, por otro lado, la línea de los menores de 50, esa va para arriba. De hecho, la incidencia casi se ha duplicado desde los años 90. Y esta tabla lo detalla aún más. No se trata solo de que haya más casos, que ya es preocupante, sino que si nos fijamos en la tendencia de mortalidad para los menores de 50, también va en aumento. Es decir, no solo aparece más, sino que parece ser más agresivo en este grupo. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué? Y la ciencia apunta a algo llamado efecto de cohorte generacional. Es un término un poco técnico, pero la idea es simple. No es mala suerte, es que hay algo en una generación específica, algo a lo que estuvimos expuestos en nuestra niñez o adolescencia, que parece haber elevado el riesgo para todos nosotros. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esas posibles causas ocultas? Bueno, la investigación se está centrando en dos áreas principales, nuestro propio código genético y, por otro lado, el increíblemente complejo ambiente que tenemos dentro de nuestro cuerpo. En el lado genético, uno de los principales sospechosos es el síndrome de Lynch. Para que nos hagamos una idea, es como si nuestro cuerpo tuviera un corrector ortográfico para el ADN que se encarga de arreglar errores. Bueno, este síndrome básicamente apaga ese corrector, y los errores, las mutaciones, se empiezan a acumular sin control. Y aquí hay un punto crucial, uno que derriba la falsa seguridad de «en mi familia no hay casos». Resulta que estas mutaciones pueden ser de novo. ¿Qué significa? Que una persona puede ser la primera en toda su línea familiar en tenerla. Simplemente aparece por primera vez en ella. Por eso, la falta de historial familiar puede ser engañosa. Ahora, la genética no lo explica todo. De hecho, solo es una parte del rompecabezas. El otro gran factor es nuestro ambiente interno. Y aquí entran en juego cosas como nuestro metabolismo, nuestra dieta, esa dieta occidental tan común y, por supuesto, el equilibrio de las bacterias en nuestro intestino, el famoso microbioma. Y para que vean lo increíble que es esto del microbioma, se ha identificado a un culpable muy específico, una bacteria llamada Fusobacterium nucleatum. Lo alucinante es que esta bacteria vive normalmente en nuestra boca, en la boca, pero puede viajar hasta el colon y si se encuentra con un tumor, se adhiere a él y básicamente le echa gasolina para que crezca más rápido. Una locura. Ok, ahora entramos en un terreno fascinante y la verdad bastante polémico. Hablemos de los atletas extremos. Y si algo que vemos como el pináculo de la salud, el ejercicio de ultrarresistencia, tuviera un lado B, un lado oscuro. Yo sé, suena totalmente contraintuitivo. ¿Cómo va a ser malo el ejercicio? Pero existe una hipótesis muy interesante que sugiere que, para un subgrupo muy pequeño de personas, el ejercicio extremo podría estar creando un ambiente perjudicial en el intestino. La teoría se llama hipótesis de la isquemia y funciona más o menos así en 3 pasos. 1. Durante el ejercicio intenso, el cuerpo inteligentemente desvía la sangre de los órganos, como el intestino, hacia los músculos. 2. Esta falta de sangre en el intestino provoca falta de oxígeno y daña las células.
Y 3, este ciclo crónico de daño y reparación, podría aumentar el riesgo de que en una de esas reparaciones algo salga mal. Y hay un estudio preliminar que arrojó resultados, bastante alarmantes. Encontraron pólipos precancerosos en el 47% de los atletas de ultrarresistencia estudiados, comparado con un 1 o 2% en la población general. Ahora, y esto es importantísimo recalcarlo, es investigación muy preliminar, no es una conclusión definitiva. Y por favor, que quede súper claro. Esto no significa que el ejercicio sea malo, para nada. La evidencia científica es abrumadora. Para la inmensa mayoría de las personas, el ejercicio regular y moderado es uno de los mejores protectores que existen contra el cáncer colorectal. Hablamos de un caso muy extremo y específico. Y llegamos a la pieza final del rompecabezas, que quizá es la más reveladora de todas. El cáncer de inicio temprano no es simplemente una versión junior del cáncer de siempre. No, a nivel molecular es un animal completamente diferente. Esta tabla es como ver la huella digital molecular de ambos tipos de cáncer. Fíjense, se localiza en lugares distintos, tiene mutaciones diferentes. Por ejemplo, la mutación en un gen llamado TP53, conocido como el guardián del genoma, es altísima en los casos de inicio temprano. Sigue un camino biológico distinto. El problema es que esta biología más agresiva se suma a un factor trágico, el retraso en el diagnóstico. Como nadie, ni el paciente ni a veces el médico, sospecha de cáncer en alguien joven, el diagnóstico llega tarde. Miren el dato. Hasta un 60% de los pacientes jóvenes son diagnosticados cuando la enfermedad ya está avanzada. Hablamos de un retraso promedio de entre 6 y 9 meses. Pensemos en eso por un segundo. 6 a 9 meses. Es un tiempo valiosísimo durante el cual los síntomas se confunden con colitis, hemorroides o síndrome de intestino irritable. Mientras el cáncer sigue avanzando. Entonces, la paradoja con la que empezamos está en gran parte resuelta. Ya entendemos por qué está pasando. La gran pregunta ahora no es por qué, sino ¿y ahora qué? Ahora que sabemos que esta ya no es solo una enfermedad de la vejez, ¿cómo cambiamos la conversación, la conciencia y la práctica clínica para actuar a tiempo?